En las vastas llanuras del Parque Nacional Kruger, Sudáfrica, el 14 de septiembre de 2019, las cámaras de los biólogos captaron algo que nunca antes se había documentado. Una leona arrastrando a su propio cachorro lejos de la manada, dejándolo solo bajo un árbol de acacia a 3 kilómetros de distancia del resto de la familia. El cachorro pesaba apenas 8 kilogramos cuando debería pesar 12. Sus ojos mostraban confusión, no miedo todavía. No sabía que su madre acababa de firmar su sentencia de muerte. Este cachorro recibió un nombre por parte de los investigadores del parque: Sombra. Lo llamaron así porque durante sus primeras 8 semanas de vida siempre caminaba detrás de todos, como una sombra que nadie quería reconocer. De los 6 cachorros nacidos en la manada en Nkuhuma, Sombra era el más pequeño, el más débil, el que siempre comía de último. Mientras sus 5 hermanos jugaban y practicaban sus rugidos, Sombra apenas podía caminar sin tropezar con sus propias patas. Lo que nadie sabía en ese momento era que este cachorro abandonado, este error de la naturaleza, como lo llamaban algunos rangers, se convertiría 7 años después en el león macho más temido de todo el sur de África. Un león que dominaría 4 territorios simultáneamente, que derrotaría a 23 machos rivales en combate y que establecería una dinastía de 47 descendientes. Pero antes de la gloria vendría el infierno, y ese infierno comenzó exactamente 72 horas después de nacer. La manada en Nkuhuma era una de las más poderosas del sector oeste de Kruger en 2019. Estaba compuesta por 4 leonas adultas, 2 machos dominantes conocidos como los hermanos de piedra por su ferocidad, 6 cachorros recién nacidos y 3 subadultos de una camada anterior. En total, 15 leones que controlaban un territorio de 65 kilómetros cuadrados. Para sobrevivir en esta familia había que ser fuerte. Sombra no lo era. Esta historia es real, está documentada por el Kruger Research Institute y es una de las más dolorosas que vas a escuchar. Pero también es una historia de supervivencia imposible. Si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora porque vamos a seguir la vida completa de Sombra, desde el abandono hasta su reinado. Y créeme, lo que viene no lo vas a creer ni aunque te lo cuenten. Sombra tenía características que lo hacían diferente desde el nacimiento. Su pelaje era ligeramente más claro que el de sus hermanos, casi color miel en lugar del dorado intenso típico. Sus ojos eran de un ámbar pálido, casi amarillo limón. Pero lo más notable era su pata trasera derecha. Nacía ligeramente torcida hacia adentro, lo que le provocaba cojera al caminar. Los biólogos estimaban que tenía solo 40% de probabilidad de llegar a los 3 meses de vida. Desde la primera semana, los otros cachorros no querían jugar con Sombra. Cuando intentaba unirse a las peleas simuladas que sus hermanos practicaban, lo empujaban lejos. Cuando se acercaba a dormir con el grupo, lo obligaban a quedarse en la periferia. Incluso su propia madre mostraba una preferencia clara por los otros 5 cachorros. Los amamantaba primero, los limpiaba con más cuidado, los protegía con más intensidad. Sombra era invisible incluso para quien lo trajo al mundo. Pero había algo en Sombra que los investigadores notaron desde el principio. Cada vez que lo rechazaban, cada vez que lo empujaban, él volvía a intentar. No lloraba, no se alejaba definitivamente, simplemente esperaba 10 minutos y regresaba. Esta persistencia molesta, esta incapacidad de aceptar el rechazo, sería la característica que más tarde lo convertiría en una leyenda. Pero primero tenía que sobrevivir a lo que venía. 9 días completamente solo en la sabana más peligrosa del mundo. La noche del 21 de septiembre de 2019, cuando Sombra tenía exactamente 63 días de vida, sucedió lo que todos temían. Una estampida de búfalos cruzó el territorio de la manada a las 2:47 am. Las cámaras con visión nocturna captaron el caos.
Leonas corriendo, cachorros dispersándose, polvo por todas partes. Cuando el polvo se asentó 4 minutos después, la manada hizo un conteo. Faltaba uno, el más débil, y nadie volvió a buscarlo. Sombra despertó a las 6:23 am del 22 de septiembre, cuando los primeros rayos del sol africano tocaron su pelaje. Lo primero que hizo fue buscar con la mirada a su madre. Nada. Buscó a sus hermanos. Nada. Giró 360 grados y todo lo que vio fue sabana vacía extendiéndose hasta el horizonte. Emitió un maullido agudo, el llamado de auxilio que los cachorros usan para llamar a sus madres. El sonido viajó 800 metros en el aire silencioso de la mañana. Nadie respondió. Un cachorro de león abandonado tiene 2 opciones: quedarse donde está esperando que regresen o intentar buscar a la manada. Quedarse es más seguro a corto plazo, pero fatal a largo plazo. Buscar es arriesgado, pero es la única opción de supervivencia. Sombra, con su inteligencia instintiva que aún no entendía, tomó la decisión correcta. A las 7:15 am comenzó a caminar en la dirección donde recordaba haber visto a su madre por última vez. Caminó cojeando, pero caminó. Los estudios del Kruger Research Institute son claros. Un cachorro de león menor de 3 meses abandonado tiene 8% de probabilidad de sobrevivir 24 horas solo. Si llega a 48 horas, la probabilidad baja a 2%. Si llega a 72 horas, es prácticamente 0%. Sombra no conocía estas estadísticas, solo sabía que tenía hambre, sed, y que el sol ya empezaba a quemar su piel, y que en algún lugar de esa sabana inmensa había leones que lo querían muerto. A las 11:00 am, después de 4 horas de caminar bajo el sol africano que alcanzaba 38 degrees, Sombra encontró su primer gran problema: la sed. Un cachorro de su edad necesita agua cada 6 horas. Ya llevaba 8 horas sin beber. Su lengua empezaba a ponerse pastosa, su respiración se aceleraba. En la distancia vio un brillo. Agua. Un pequeño charco formado por las lluvias de 3 días atrás. Comenzó a correr hacia allí, olvidando por un momento su cojera. Sombra llegó al charco a las 11:34 am. Comenzó a beber desesperadamente. El agua estaba tibia y turbia, pero para él era vida líquida. Bebió durante 2 minutos sin levantar la cabeza. Cuando finalmente levantó la vista, se congeló. A 40 metros de distancia, observándolo con cabezas inclinadas y esa sonrisa característica, había 3 hienas manchadas. Las hienas son los asesinos número 1 de cachorros de león. Estas 3 hembras pesaban 65 kilogramos cada una. Sombra pesaba 8. Las hienas comenzaron a acercarse lentamente, sin prisa. Sabían que el cachorro no tenía escapatoria. Sombra retrocedió hasta que su espalda tocó un arbusto de espinas. Las hienas estaban a 15 metros, luego a 10, luego a 5. Y entonces sucedió algo que las cámaras captaron y que los biólogos todavía debaten. Un rinoceronte blanco macho, irritado por la presencia de todos estos animales cerca de su charco de agua, cargó furiosamente desde la izquierda. Las hienas huyeron en 3 direcciones diferentes. El rinoceronte siguió su camino. Sombra permaneció inmóvil durante 10 minutos, en shock. Este incidente le enseñó a Sombra su primera lección de supervivencia. A veces, la salvación viene de donde menos la esperas. El rinoceronte no lo salvó intencionalmente, simplemente estaba siendo territorial. Pero el resultado fue el mismo. Sombra vivió para ver otro amanecer, aunque ese amanecer aún estaba a 18 horas de distancia y la noche en la sabana es cuando los verdaderos depredadores salen a cazar. Durante el resto del día, Sombra continuó buscando a su manada. Caminó 6 kilómetros en total, una distancia increíble para un cachorro de su edad y condición. Sus patas estaban sangrando, su cojera empeoró, pero no se detuvo. A las 5:47 p.m. encontró huellas frescas de leones. Su corazón se aceleró. Siguió las huellas durante 2 kilómetros más.
Las huellas lo llevaron a un claro donde había restos de una cebra, pero la manada ya no estaba allí. A las 7:12 p.m., el sol se puso completamente. La temperatura bajó de 38 Celsius a 14 Celsius en menos de una hora. Sombra temblaba incontrolablemente bajo un arbusto. Y entonces escuchó el sonido que todo animal de la sabana teme, el rugido de un león macho. Pero no era su padre, era un macho nómada, un asesino de cachorros, y estaba a menos de 200 metros de distancia. La noche más larga de la vida de Sombra acababa de comenzar. El león nómada se llamaba Cicatriz, un macho de 6 años expulsado de su manada natal 2 años atrás. Pesaba 210 kilogramos de músculo puro y tenía una reputación documentada. Había matado a 9 cachorros en los últimos 18 meses. Su técnica era siempre la misma. Los detectaba por su olor, los acechaba en silencio y los despachaba con un mordisco en el cuello. Rápido, eficiente, brutal, y ahora había detectado el olor de Sombra en el viento nocturno. Sombra cometió el error más grande que puede cometer un cachorro solo. Emitió un maullido de auxilio. Fue un sonido breve, apenas 2 segundos, pero fue suficiente. Cicatriz giró su cabeza masiva en la dirección exacta donde Sombra se escondía. Sus ojos brillaban en la oscuridad como 2 linternas amarillas. Comenzó a caminar lentamente, cada paso medido, cada músculo tenso. No tenía prisa. El cachorro no tenía a dónde ir. Sombra podía oler al león antes de verlo. Es un olor que todos los cachorros reconocen instintivamente. Testosterona, sangre seca, territorio marcado. El olor del macho adulto. Sombra se apretó contra el suelo, haciéndose lo más pequeño posible, conteniendo incluso su respiración. Cicatriz estaba ahora a 50 metros, luego a 30, luego a 15. Sombra cerró los ojos. Si iba a morir, al menos no vería venir la muerte. Pero Cicatriz se detuvo a exactamente 8 metros de distancia, no porque hubiera perdido el rastro, no porque se hubiera compadecido, se detuvo porque escuchó algo más, otro león, más lejos, tal vez a 1 kilómetro de distancia, pero definitivamente otro macho, y este rugido era diferente, era territorial, era un desafío. Cicatriz gruñó frustrado, tenía que elegir. Matar al cachorro y arriesgarse a un enfrentamiento con el otro macho o ignorar al cachorro e investigar al rival. Eligió al rival. Sombra permaneció congelado en su posición durante 47 minutos después de que Cicatriz se alejara. No se movió ni un músculo. Su mente de cachorro acababa de aprender su segunda lección crucial de supervivencia. El silencio es vida. Un solo sonido puede ser la diferencia entre ver el amanecer o convertirse en comida. Cuando finalmente se atrevió a moverse, lo hizo en completo silencio, como un fantasma de pelaje dorado cruzando la sabana oscura. La temperatura seguía bajando. Ahora estaba en 9 Grexu, letal para un cachorro sin el calor corporal de su familia. Sombra necesitaba encontrar refugio o moriría de hipotermia antes del amanecer. A las 9:34 p.m. encontró lo que buscaba, una madriguera abandonada de hienas, lo suficientemente profunda para protegerlo del viento helado, lo suficientemente escondida para que los depredadores no lo encontraran fácilmente. Se arrastró adentro y se enrolló en la posición fetal más apretada posible. Esa noche, Sombra no durmió. Cada sonido lo alertaba. El aullido distante de las hienas, el gruñido de un leopardo cazando, el crujir de ramas que podía ser cualquier cosa. Su estómago rugía de hambre. Llevaba 36 horas sin comer. Un cachorro de su edad necesita alimentarse cada 8 horas. Ya estaba entrando en zona de peligro, pero el hambre era secundaria en ese momento. Lo primario era simplemente sobrevivir hasta que saliera el sol. A las 5:47 am, los primeros rayos de luz comenzaron a iluminar la entrada de la madriguera.
Sombra había sobrevivido su primera noche completamente solo. Las estadísticas estaban en su contra. El 92% de los cachorros en su situación no ven el segundo amanecer. Pero Sombra no era estadística, era un sobreviviente. Y aunque no lo sabía todavía, cada hora que pasaba solo en la sabana lo estaba convirtiendo en algo que ningún león normal se convierte: un guerrero forjado por el abandono. Cuando salió de la madriguera a las 6:15 a.m., algo había cambiado en sus ojos. Ya no había confusión, había determinación. La pregunta ya no era ¿dónde está mi familia? La pregunta ahora era ¿cómo sobrevivo hoy? Y esa pregunta lo llevaría a hacer algo que ningún cachorro de 2 meses había hecho jamás en la historia documentada de Kruger: cazar su propia presa. El hambre era ahora un dolor físico constante en el estómago de Sombra. No era solo un malestar, era un vacío que le nublaba la visión, que hacía que sus patas temblaran con cada paso. Llevaba 48 horas sin comer. Su cuerpo ya había comenzado a consumir sus propias reservas de grasa, pero un cachorro de 8 kilogramos no tiene muchas reservas. Necesitaba comida, y la necesitaba hoy. A las 8:23 a.m., Sombra detectó movimiento a unos 200 metros, una colonia de suricatas. Había aproximadamente 15 individuos, cada uno pesando entre 700 y 900 gramos. Para un león adulto, ni siquiera valdrían el esfuerzo. Para Sombra, eran la diferencia entre la vida y la muerte. El problema era obvio: las suricatas son increíblemente alertas, siempre tienen centinelas vigilando, y al menor peligro desaparecen en sus madrigueras en menos de 3 segundos. Sombra observó durante 23 minutos sin moverse. No era paciencia estratégica, era simplemente que estaba demasiado débil para moverse innecesariamente. Pero en esos 23 minutos, su cerebro de cachorro estaba procesando información. ¿Cuál suricata se alejaba más del grupo? ¿Cuál tardaba más en reaccionar? ¿Dónde estaban las madrigueras de escape? Estaba cazando sin saberlo, usando instintos que normalmente no se desarrollan hasta los 8 meses de edad. Una suricata joven, probablemente de 4 meses, se aventuró 12 metros más allá del perímetro seguro, buscando escarabajos. Sombra notó que entre él y esa suricata había un arbusto bajo. Notó que el viento soplaba hacia él, no hacia las suricatas, lo que significaba que no podían olerlo. Notó que había una pequeña depresión en el suelo que podía usar para acercarse sin ser visto. Y entonces, movido más por la desesperación que por la habilidad, comenzó su acecho. Cada movimiento era agonizantemente lento, cada paso calculado para no hacer ruido. Su pata coja, normalmente una desventaja, ahora lo obligaba a moverse más cuidadosamente, más silenciosamente. Le tomó 8 minutos recorrer 15 metros. Cuando llegó al arbusto, estaba a solo 4 metros de la suricata distraída. Los centinelas no lo habían detectado. Este era su único momento. Sombra saltó. No fue el salto poderoso de un león adulto. Fue el salto torpe de un cachorro descoordinado y hambriento. Pero fue suficiente. La suricata se giró un segundo tarde. Sombra aterrizó encima de ella y por puro instinto sus mandíbulas se cerraron alrededor del cuello del pequeño animal. La suricata chilló durante 3 segundos. Luego, silencio. El resto de la colonia desapareció en sus madrigueras. Sombra tenía su primera presa. Arrastró a la suricata hasta detrás de unas rocas, constantemente mirando alrededor por si venían hienas o chacales atraídos por el olor de sangre. Comenzó a comer con una ferocidad desesperada. La carne era dura, tenía un sabor extraño que su paladar de cachorro no reconocía, pero era comida. Consumió todo: carne, órganos, hasta intentó morder los huesos más pequeños.
En 11 minutos, de la suricata no quedaba más que piel y huesos grandes. No fue suficiente para llenarlo, pero fue suficiente para darle energía para las próximas 12 horas. Más importante que la comida fue lo que ese momento representaba. Sombra acababa de demostrar que podía sobrevivir sin su manada. Un cachorro de 2 meses no debería poder cazar, pero Sombra no era un cachorro normal. El abandono lo estaba transformando en algo diferente, algo más peligroso. Estaba aprendiendo lecciones que normalmente se aprenden en 2 años, en apenas 2 días. Esa tarde, mientras descansaba en la sombra de un árbol baobab, las cámaras de los investigadores finalmente lo localizaron. Los biólogos no podían creer lo que estaban documentando. El doctor Johan Mullmann, especialista en comportamiento de leones del Kruger Research Institute, escribió en sus notas de campo ese día: el cachorro Sombra ha sobrevivido 60 horas solo. Ha cazado su propia presa. Esto no debería ser posible. Estamos presenciando un comportamiento anómalo que podría redefinir lo que sabemos sobre adaptación y supervivencia en leones jóvenes. El día 4 de su abandono, el 25 de septiembre de 2019, Sombra cometió su primer error crítico. Después de cazar 2 lagartijas y beber de un charco enlodado, decidió descansar bajo un árbol de marula. Lo que no vio fue que 8 metros por encima de él, enrollado en una rama gruesa, dormía un leopardo macho de 90 kilogramos. Y los leopardos, a diferencia de los leones, sí comen cachorros de león. De hecho, los consideran un manjar. El leopardo, llamado fantasma por los Rangers debido a su habilidad de aparecer y desaparecer sin rastro, despertó a las 3:17 p.m. Lo primero que hizo fue estirarse, un movimiento que hizo crujir las ramas. Sombra escuchó el sonido y levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Durante 4 segundos, ninguno se movió. Era el tipo de momento que se congela en el tiempo, donde ambos animales calculan sus opciones. Sombra calculó que no podía correr. Fantasma calculó que tenía una comida fácil. El leopardo descendió del árbol con una gracia líquida que parecía desafiar la gravedad. No había prisa en sus movimientos. Sabía que el cachorro no tenía escapatoria. Sombra, por su parte, hizo algo inesperado. No corrió. Quedarse paralizado era inútil. Correr era inútil. Así que hizo lo único que su cerebro desesperado pudo procesar. Adoptó una postura defensiva, gruñó con toda la ferocidad que un cachorro de 8 kilos puede reunir y mostró sus pequeños colmillos. Fantasma se detuvo a 3 metros de distancia, no por miedo, sino por curiosidad. En sus 7 años de vida había matado a 4 cachorros de león. Todos habían corrido o se habían congelado. Ninguno había intentado enfrentarlo. Esta pequeña cosa rota y coja estaba gruñendo como si tuviera alguna oportunidad. El leopardo inclinó la cabeza observando, y entonces, en un movimiento tan rápido que las cámaras apenas lo captaron, atacó. Pero Sombra también se movió. No hacia atrás, hacia adelante. Se lanzó directamente hacia el leopardo con sus mandíbulas abiertas. No alcanzó a morder nada significativo. Sus dientes apenas rozaron el pecho del leopardo. Pero el movimiento fue tan inesperado, tan irracionalmente valiente, que Fantasma retrocedió instintivamente. Durante 2 segundos, el leopardo pareció reevaluar. Este cachorro estaba loco. Y los animales locos son impredecibles. Los animales impredecibles son peligrosos, sin importar su tamaño. Fantasma gruñó, mostró sus propios colmillos enormes y luego hizo algo sorprendente. Se fue. Simplemente giró y desapareció entre los arbustos. No porque tuviera miedo de un cachorro de 8 kilos. Los biólogos más tarde especularon que tal vez Fantasma recordó alguna experiencia pasada donde un cachorro de león resultó ser una trampa con la madre escondida cerca.
O tal vez simplemente decidió que la energía gastada no valía la poca carne que ofrecía Sombra. Sea cual fuera la razón, Sombra sobrevivió su tercer encuentro mortal en 4 días. Pero Sombra no salió ileso. En su ataque suicida contra el leopardo, había aterrizado mal sobre su pata coja. Ahora la cojera era peor. No podía apoyar completamente esa pata sin sentir un dolor agudo. Esto significaba que su movilidad, ya limitada, ahora era aún más restringida. Cazar sería más difícil. Huir de peligros sería más difícil. Sobrevivir sería más difícil. Y sin embargo, contra toda lógica, seguía vivo. Esa noche, mientras se escondía en otra madriguera abandonada, algo cambió fundamentalmente en Sombra. No era solo su cuerpo el que se estaba endureciendo por la supervivencia. Era su mente. Estaba desarrollando algo que los biólogos llaman agresión compensatoria. Cuando un animal sabe que es más débil físicamente, compensa con mayor agresividad. Sombra estaba aprendiendo que el miedo no lo salvaría. La cautela no lo salvaría. Solo la audacia, la pura terquedad de negarse a morir, podía mantenerlo vivo. A las 11:47 p.m. de esa noche, bajo un cielo estrellado de la sabana africana, Sombra hizo algo que ningún cachorro solo debería hacer. Rugió. No fue el rugido retumbante de un macho adulto. Fue un sonido agudo, casi cómico, como el maullido de un gato doméstico amplificado. Pero era su declaración. No estoy muerto. No me voy a morir. Estoy aquí. Y ustedes van a tener que lidiar con eso. El día 7 de su abandono, el 28 de septiembre, Sombra había recorrido un total de 31 kilómetros en zigzag por la sabana. Había perdido 1.5 kilogramos de su ya escaso peso. Sus costillas eran visibles bajo su pelaje. Sus ojos estaban hundidos por la deshidratación crónica. Cualquier veterinario que lo viera diría que tenía días, tal vez horas, de vida. Pero sus ojos todavía ardían con esa terquedad irracional de negarse a aceptar su destino. A las 9:12 a.m., mientras bebía de un charco sucio cerca del río Sand, Sombra detectó un olor familiar en el viento. Su corazón se aceleró inmediatamente. Era el olor de su manada, específicamente el olor de su madre. Estaban cerca, muy cerca, a menos de 2 kilómetros de distancia según la intensidad del olor. Por primera vez en 7 días, Sombra sintió algo parecido a la esperanza. Comenzó a caminar, luego a trotar a pesar del dolor en su pata, siguiendo el rastro olfativo. Los encontró a las 10:34 a.m. La manada en Cujuma estaba descansando bajo un grupo de árboles de acacia, digiriendo una cebra que habían cazado la noche anterior. Sombra se detuvo a 50 metros de distancia, de repente inseguro. Habían pasado 7 días. En tiempo de león, 7 días es una eternidad. ¿Lo reconocerían? ¿Lo aceptarían de vuelta? ¿O lo atacarían como un intruso? Su madre levantó la cabeza, olfateó el aire y sus ojos se fijaron directamente en Sombra. Lo que sucedió a continuación rompió todas las expectativas de los biólogos que observaban. La madre de Sombra no corrió hacia él. No emitió ningún sonido de reconocimiento. Simplemente lo miró durante 8 segundos interminables y luego desvió la vista. Volvió a descansar su cabeza sobre sus patas, ignorándolo completamente. Para ella, Sombra ya estaba muerto. Los cachorros abandonados no regresan. Ese es un hecho de la vida en la sabana. Pero entonces sucedió algo inesperado. Uno de los hermanos de Sombra, un macho que siempre había sido particularmente cruel con él, se levantó y comenzó a caminar hacia Sombra. No caminaba de manera amistosa. Sus orejas estaban hacia atrás, su cola rígida. Era una postura de confrontación. Los otros cachorros también se levantaron siguiendo al líder. 5 cachorros, todos más grandes y fuertes que Sombra, avanzaban hacia él en formación. Era una prueba. Si Sombra mostraba debilidad, lo expulsarían violentamente.
Posiblemente lo lastimarían gravemente. Sombra, con todo su cuerpo temblando de debilidad y hambre, hizo lo que 7 días de supervivencia le habían enseñado. No retrocedió. Dio un paso adelante, luego otro. Caminó directamente hacia sus hermanos, manteniendo contacto visual con el líder, gruñendo suavemente. No era un gruñido de agresión, era un gruñido de «no voy a huir». Cuando estaban a 2 metros de distancia, algo extraordinario sucedió. El líder de los hermanos se detuvo, olió a Sombra y luego, inexplicablemente, le dio un golpe suave con su pata. No fue un golpe violento, fue el tipo de golpe que los cachorros usan para invitar al juego. Los otros hermanos se acercaron, también olieron a Sombra, y uno por uno comenzaron a tocarlo con sus patas, a empujarlo suavemente. No lo estaban atacando, lo estaban reconociendo. Los biólogos teorizaron más tarde que el olor de Sombra había cambiado durante sus 7 días solo. Ahora olía a supervivencia, a sangre de presa, a peligro superado. Y ese olor, de alguna manera, había ganado el respeto de sus hermanos. Pero la verdadera prueba vino cuando Sombra caminó lentamente hacia su madre. Ella lo observó acercarse, sus ojos ámbar evaluando cada paso. Cuando Sombra estaba a 1 metro de distancia, se detuvo. No se atrevió a acercarse más sin permiso. La madre se levantó lentamente, caminó hacia él y bajó su cabeza masiva hasta estar nariz con Sombra. Durante 5 segundos simplemente respiraron el aire del otro. Y luego la madre hizo algo que ni los investigadores más experimentados esperaban. Lamió la frente de Sombra. Era la aceptación. Sombra había vuelto a la manada, pero no como el cachorro débil y rechazado que había sido. Regresaba como algo diferente. Los otros leones no lo entendían completamente todavía, pero Sombra había pasado por un rito de iniciación que normalmente toma años. Había sobrevivido solo, había cazado solo, había enfrentado la muerte múltiples veces y se había negado a ceder. En 7 días había condensado 2 años de lecciones de supervivencia. Los siguientes 6 meses, después de su reencuentro, de octubre de 2019 a marzo de 2020, fueron el periodo de transformación de Sombra. Su cuerpo finalmente comenzó a desarrollarse adecuadamente, ahora que tenía acceso regular a comida. Su pata coja nunca se curó completamente, pero aprendió a compensar tan bien que la cojera se volvió apenas notable. A los 8 meses de edad, pesaba 35 kilogramos, aún por debajo del promedio de 40 kilogramos, pero ya no era el cachorro esquelético que había sido. Pero el cambio más notable no era físico, era su comportamiento. Mientras sus hermanos jugaban y desperdiciaban energía en peleas simuladas, Sombra observaba cómo las leonas cazaban, observaba cómo los machos adultos patrullaban el territorio, observaba cómo las hienas atacaban y cómo los leones defendían. No participaba en los juegos infantiles. Los consideraba pérdida de tiempo. Esta seriedad antinatural en un cachorro tan joven inquietaba incluso a su propia madre. A los 11 meses, en enero de 2020, Sombra hizo su primera caza mayor. No fue suerte, fue estrategia pura. Había estado observando a un impala joven con una pata lesionada durante 3 días. Notó que el impala cojeaba más al anochecer. Notó que se separaba del grupo para beber en un charco específico. Notó el patrón. Y cuando el momento fue perfecto, a las 6:47 p.m. del 18 de enero, Sombra ejecutó una emboscada que habría impresionado a una leona adulta. El impala no tuvo oportunidad. Los machos adultos de la manada, los hermanos de piedra, observaron esta caza. Normalmente, los cachorros no cazan presas grandes hasta los 15-18 meses. Sombra lo hizo a los 11, y lo que más impresionó fue la eficiencia. No hubo persecución larga. No hubo energía desperdiciada. Fue un asesinato calculado, frío, efectivo.
Uno de los hermanos de piedra, el alfa llamado Trueno, se acercó a Sombra después de la caza. Lo olfateó y por primera vez emitió un gruñido que en lenguaje leonino significa reconocimiento. Este cachorro sería un macho dominante algún día. A los 14 meses, en abril de 2020, Sombra tuvo su primer enfrentamiento serio con otro macho joven. Era un subadulto de 2 años de una manada vecina que había cruzado las líneas territoriales. Los hermanos de piedra todavía estaban cazando, así que solo estaban Sombra y sus hermanos en el campamento. El intruso era más grande, más viejo, más experimentado. Se acercó agresivamente, esperando que los cachorros huyeran. Los hermanos de Sombra retrocedieron. Sombra dio un paso adelante. La pelea duró exactamente 47 segundos. El subadulto atacó primero, esperando intimidar con su tamaño. Pero Sombra no peleaba como un cachorro. Peleaba como un animal que había aprendido que retroceder significa morir. Se lanzó por debajo del ataque, usando su tamaño menor como ventaja, y clavó sus colmillos en la pata delantera del intruso. El subadulto rugió de dolor y sorpresa. Sombra no soltó, mordió más fuerte. El subadulto intentó sacudirse libre, pero cada movimiento solo hundía más los colmillos de Sombra. Finalmente, el intruso hizo lo impensable. Huyó de un cachorro de 14 meses. Los biólogos del Kruger Research Institute marcaron este día como significativo en sus registros. El Dr. Mullman escribió: el individuo Sombra muestra niveles de agresividad y capacidad táctica comparables a machos de 3-4 años. Su experiencia de supervivencia temprana parece haber acelerado su desarrollo psicológico de manera sin precedentes. Predicción: este individuo será un macho dominante antes de los 5 años, edad inusualmente joven. No sabía cuán correcto estaba, ni cuán conservadora era su estimación. A los 18 meses, en agosto de 2020, llegó el momento inevitable. Los hermanos de piedra expulsaron a Sombra y a sus hermanos de la manada. Es el ciclo normal. Los machos jóvenes deben irse para evitar competencia. Normalmente, los hermanos permanecen juntos, formando una coalición nómada que eventualmente conquistará su propio territorio. Pero Sombra era diferente. 3 días después de la expulsión, mientras sus hermanos dormían, Sombra simplemente se fue. Caminó solo hacia el territorio inexplorado del este. Sus hermanos despertaron y lo buscaron durante 2 días. Nunca lo encontraron. Sombra había tomado una decisión que va contra todo instinto leonino: ser un nómada solitario. Solo el 7% de los machos jóvenes eligen este camino, y solo el 1% de ese 7% sobrevive para establecer territorio. Las estadísticas estaban, una vez más, totalmente en su contra. Pero Sombra ya había vencido estadísticas imposibles antes. Y lo que haría en los próximos 5 años, redefinir lo que significa ser un león macho en África moderna. Entre agosto de 2020 y diciembre de 2025, Sombra se convirtió en leyenda. No de la manera que se escriben las leyendas en los libros, con una gran batalla o un momento singular heroico. Se convirtió en leyenda a través de algo mucho más aterrador: consistencia implacable. Durante 5 años, Sombra hizo lo que ningún león solitario había logrado antes. No solo sobrevivió, sino que dominó. Su primera conquista territorial vino en febrero de 2021, cuando tenía apenas 2 años y 5 meses. La edad normal para que un macho establezca territorio es 5-6 años, usualmente en coalición con hermanos. Sombra lo hizo solo, a la mitad de esa edad. El territorio que eligió era del macho Colmillo Negro, un león de 7 años, con reputación de brutal. Sombra lo desafió en una lucha que duró 8 minutos y dejó a Colmillo Negro con heridas que nunca sanaron completamente. Colmillo Negro huyó y murió 3 semanas después de infecciones. Lo que hizo a Sombra diferente no era su fuerza bruta.
aunque a los 3 años pesaba 230 kilogramos de músculo denso. Era su cerebro. Mientras otros leones cazaban por instinto, Sombra cazaba por cálculo. Aprendió los patrones de las presas mejor que cualquier león documentado. Desarrolló técnicas de caza que los biólogos nunca habían visto. Emboscadas en formación de zigzag, uso de fuego artificial como herramienta de dirección, incluso coordinación con otros depredadores como chacales para cazar presas grandes. Entre 2021 y 2023, Sombra expandió su territorio de los 45 kilómetros cuadrados iniciales a 180 kilómetros cuadrados, el segundo territorio de un solo macho más grande jamás registrado en Kruger. Lo logró no a través de violencia constante, sino a través de reputación. Los machos jóvenes que se acercaban a sus fronteras escuchaban las historias. El león que sobrevivió abandonado, el león que pelea como si no tuviera nada que perder. La mayoría ni siquiera intentaban cruzar sus marcas de olor, pero dominación territorial no era suficiente para Sombra. Quería descendencia, quería establecer una dinastía. Entre 2022 y 2025, Sombra se apareó con leonas de 7 manadas diferentes. Esta es una hazaña increíble, considerando que estaba solo. Normalmente, los machos solitarios son expulsados por coaliciones de machos más jóvenes, pero Sombra tenía una táctica. Nunca permanecía en una manada más de 3 semanas. Se apareaba, dejaba embarazadas a las leonas y desaparecía antes de que otros machos pudieran organizar una respuesta. El resultado: entre 2022 y 2025, Sombra engendró 47 cachorros confirmados genéticamente. Esto es extraordinario. El promedio de descendencia de un macho dominante en su vida es 12-20 cachorros. Sombra triplicó ese número en solo 3 años. Los genetistas del Kruger Research Institute estiman que para 2030 el 8% de todos los leones en el sector oeste de Kruger tendrán genes de Sombra. Es la propagación genética más exitosa de un solo macho en la historia moderna del parque. Su reputación creció tan grande que los Rangers comenzaron a reportar avistamientos que eran físicamente imposibles. Sombra visto simultáneamente en territorios separados por 40 kilómetros. Sombra cazando búfalos solo. Sombra ahuyentando coaliciones de 3 machos sin pelear. Algunos eran exageraciones, pero muchos eran ciertos. Sombra se había vuelto tan eficiente, tan impredecible en sus movimientos, que realmente parecía estar en múltiples lugares a la vez. Los turistas comenzaron a llamarlo el fantasma dorado. Entre 2023 y 2025, Sombra enfrentó su mayor desafío: una coalición de 4 hermanos, conocidos como los Devoramundos, todos de 5 o 6 años en su prime físico. Querían su territorio, querían sus leonas, querían eliminarlo. Durante 14 meses, de enero de 2024 a marzo de 2025, pelearon una guerra, no una batalla, una guerra. Hubo 23 enfrentamientos documentados. Sombra ganó 17, empató 4 y estratégicamente se retiró de 2. Mató a uno de los hermanos en julio de 2024. Hirió gravemente a otro que murió de infecciones en octubre. Los 2 hermanos restantes finalmente se retiraron en marzo de 2025. No porque no pudieran vencer a Sombra, probablemente sí podían si peleaban juntos. Se retiraron porque Sombra los agotó. Cada batalla era en términos de Sombra. Cada enfrentamiento dejaba a los hermanos más heridos que a Sombra. Eventualmente, los Devoramundos calcularon que conquistar el territorio de Sombra les costaría más de lo que valía. Así que se fueron a buscar territorios más fáciles. En diciembre de 2025, Sombra tiene 6 años y 3 meses. En términos humanos, está en su prime absoluto. Los biólogos estiman que le quedan 3-5 años más como macho dominante antes de que machos más jóvenes finalmente lo desplacen. Pero con Sombra, las reglas normales nunca han aplicado. Cuando otros leones lo ven,
Ven su tamaño impresionante, su melena oscura que cubre sus hombros, sus cicatrices de batalla. Pero lo que deberían ver es su cojera apenas perceptible en la pata trasera derecha. Esa cojera es un recordatorio de dónde vino. Es un recordatorio de que el cachorro que todos descartaron, el error de la naturaleza que debía morir en 48 horas, se negó a aceptar su destino. La historia de Sombra no ha terminado. Todavía está escribiendo su legado cada día en las llanuras de Kruger. Pero ya ha probado algo que va más allá de la biología leonina. Ha probado que el abandono puede forjar a un rey, que la debilidad temprana puede convertirse en fortaleza legendaria, que cuando todos te descartan, cuando las estadísticas dicen 0% de supervivencia, cuando incluso tu propia madre te deja morir, tú aún puedes elegir levantarte, puedes elegir pelear, puedes elegir no morir, y si peleas lo suficientemente duro, si te niegas lo suficientemente tercamente a aceptar tu destino, puedes convertirte en algo que nadie vio venir, puedes convertirte en una leyenda.